Le agradecemos que nos acompañe vía Zoom el doctor Fernando Sosa Pastrana, el coordinador de ponencia del ministro González Alcántara. Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y qué gusto poder estar en compañía de ustedes. Y muchas gracias por siempre invitarme. No, hombre, al contrario, Doc, siempre es un gusto poderle saludar y poderle escuchar. Oiga, Doc, le queremos preguntar, llevamos ya más de una semana escuchando versiones acerca de la reforma que hubo a la ley de seguridad, la reforma que hubo a la ley de telecomunicaciones. Escuchamos por un lado al oficialismo decir que esto no pasa nada, es por el bien de México, es para reducir la corrupción, es para atrapar a los malos, pero por el otro lado escuchamos del otro lado del espectro el aviso de, oigan, esto es un problema para todos, se pierde la confidencialidad de nuestras cosas, nos están pidiendo pues dar absolutamente todos nuestros datos y concentrarlos en una mano. Para tratar de entender un poquito mejor es que le molestamos, doctor, para ver si usted nos puede dar su opinión de estas dos leyes, usted que es un experto en el tema. Sí, claro. El problema yo creo que hemos tenido en la discusión, tanto de ambos bandos, es que vemos a las leyes fuera o las leemos solitas. Si leemos las solitas las leyes, pues podríamos en cierta medida corroborar lo que dice el oficialismo. Es decir, no, solo se va a entregar la información que pida un juez. Y hasta ahí pareciera que pues parece prudente y razonable. Pero la pregunta es, si vemos esto en la situación jurídica y constitucional actual, yo les preguntaría, ¿y realmente ese juez ahora tiene independencia para decirles, no te voy a dar esa información porque es contraria al régimen constitucional? Un juez que a la vez se encuentra vigilado por un tribunal de disciplina, que puede revisar sus sentencias, que puede revisar sus determinaciones y poder ese tribunal correrlo, este juez se encuentra controlado. Ya ni siquiera pienso en estos jueces que nacieron bajo la comparsa sospechosa de un acordeón no musical, pero sí electoral. Sí. Pienso, la propia estructura constitucional está hecha para que tenga un gran hermano que los vigile. Entonces, pues, cuando yo escucho que la información se va a entregar, si se trata de georreferenciación o geolocalización, que esa ley ya existía antes, tienen razón. Esa ley ya existía antes, pero antes existían órganos que hacían que el abuso de esta información estuviera más controlado. Entonces, hay un riesgo, claro. El riesgo es que si lo vemos en el sistema, en los demás detalles más allá de esta ley, como diría mi abuelita, el diablo está en los detalles y ahí está el diablo. O sea que no es un tema propiamente de la ley, sino de la falta de instituciones autónomas que no vamos a tener la certeza de que regulen esto. Sí, claro, mira, le pongo otro ejemplo. Igual en la época de Felipe Calderón es muy interesante, porque el sexenio Calderón y de López Obrador tienen muchas coincidencias, sobre todo en temas de seguridad. Igual en el sexenio Calderón hubo un proyecto de una cédula de identificación única, que es una obligación que mandataba la ley general y que por la credencial del elector nunca se hizo. Y esa cédula de identificación única tenía, entre otras cosas, una primer faceta donde recababan datos biométricos de niños. Y esa información se guardó en la Secretaría de Gobernación durante mucho tiempo. El INAI intervino porque un papá se preguntó, bueno, ¿y qué van a hacer con la información de mi hijo si nunca expidieron esas cédulas de identificación única? El INAI se metió a estudiar el tema y lo que hizo fue ordenar la eliminación de esa información porque ya no tenía finalidad para guardarla. ¿Qué significa esto? Realmente la Secretaría del Buen Gobierno, que depende del Ejecutivo, que se coordina con las demás dependencias, va a poder decir que la información que guardan, o va a poder decir plena y autónomamente que esa información debe eliminarse porque ya no va a servir para una finalidad constitucional válida. Yo lo dudo, ¿eh? Sí. Estamos platicando con el doctor Fernando Sosa Pastrana. Doctor, en el tema, ahorita que tocaba este tema de lo que están proponiendo ahora es una CURP con los datos biométricos. Nosotros cuando se vulnera una de nuestras palabras secretas, de nuestros códigos, ¿cómo se llama? De nuestra contraseña, pues lo cambiamos y listo, ¿no? Antes era Lambarry 23, pero ahora le pongo Lambarry 22 y sigo adelante. El problema con los biométricos es
es que pues, no los podemos cambiar, no nos podemos cambiar el iris, tal vez sí el rostro, pero no el iris, no nos podemos cambiar los dactilares, las huellas dactilares. Entiendo que eso es lo que nos van a pedir. Desaparece el INE como lo conocemos, que lo que dicen es, a ver, el INE cuenta votos, no es para que tengamos nosotros esa identificación. De momento todo suena lógico. El peligro entonces, como decía usted, es uno, ya los jueces están completamente controlados por quien esté en el gobierno, sin importar si es Morena, el PAN, el PRI, quien sea, no importa. Quien esté en el gobierno lo va a poder controlar. Como mexicanos podemos hacer algo al respecto, podemos decir no, ¿existe esa posibilidad? Es que justo, si creas una norma y no tienes justamente la certeza de que esta norma va a tener anclajes de un buen cuidado, porque básicamente lo que nos dice el gobierno es, pues tengan buena fe en mí, ¿no? Y la buena fe en mí la sustento porque soy un gobierno extremadamente popular. Pues sí, también los gobiernos autoritarios y dictatoriales son extremadamente populares. Y también esos gobiernos tienen leyes en donde recurren en teoría a un régimen de control. El problema es cuando no hay certeza de esto. Le pongo un ejemplo. Conforme a las leyes de datos personales, que es un derecho constitucional, las autoridades solo pueden recabar la información para una finalidad. Entonces pensemos que la finalidad para que se recaba los datos biométricos es una finalidad de identificación para temas de seguridad y de búsqueda. ¿Voy bien o voy mal? Sí, totalmente. Pero la única forma, o sea, el dato biométrico, pensemos en la huella dactilar. El problema no es usar la huella dactilar como lo tiene la credencial de lector. El problema es con qué tipo de tecnología tú recabas esa huella dactilar. Okay. Y este dato biométrico no solo se vuelve un dato de identificación, sino sensible, porque ciertos datos biométricos como la iris, el ojo, pueden detectar enfermedades, pueden detectar patrones de conducta, pueden tener información que es excesiva y no necesaria para la finalidad. Y como ya no tengo un órgano que me revise cuál es la tecnología que ellos van a emplear para recabar esta información, y como yo no tengo certeza si esa tecnología que van a emplear va a recabar más información de la que necesitan, entonces ahí está el riesgo. Ya no tenemos un órgano autónomo que le pueda decir a una institución como lo va a hacer la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Seguridad Pública o la Guardia Nacional vinculada con las Fuerzas Armadas, de que esa información, que el aparato por el que están recabando la información está jalando más información de la que debe. Sí, claro. No hay una vigilancia institucional. Sí. Los regímenes como el PRI no dieron a instituciones como la autonomía judicial o el INAI o la COFESE como una graciosa concesión. Lo dieron porque ante el desmoronamiento de su sistema autoritario, buscaron sistemas de control institucional que les permitieran que la gente creyera en sus acciones. Okay. El gobierno actúa en la desconfianza. Las leyes están hechas para evitar que el gobierno utilice el miedo como una construcción y como una forma de crear política. Sí, totalmente. Es decir, que en este momento realmente ya no podemos pensar en que la ciudadanía pudiera hacer algo para evitar dar sus datos. O sea, ya es un hecho que va a suceder y que no hay nada que nos pueda proteger al respecto. O sea, hoy por hoy, básicamente el discurso institucional es que existen controles, pero los controles son ellos mismos. Es como si usted amablemente me pasara su número telefónico y yo le dijera, solo quiero su número telefónico para poder contactarla única y exclusivamente para cuando yo me conecte con usted. ¿Le parece? Y entonces usted me dice, ¿y cómo sé que no va a usar mi teléfono para pasárselo a extorsionadores, a personas que me molesten, etcétera? Y yo le digo, no se preocupe, yo mismo lo voy a proteger. No tiene sentido. Sí, claro. ¿Me explico? Totalmente. Ese es el peligro, porque el peligro es que los sistemas de contrapesos fungen para eso justamente. Yo no veo de ninguna forma a la Secretaría del Buen Gobierno tratando de sancionar esto porque dependen de lo mismo, son colegas secretarios. Sí.
Oiga, doctor, y bueno, el otro tema es la ley, la reforma que se hizo en telecomunicaciones y la presión que se está ejerciendo. Es bien interesante ver cómo funciona mientras dicen que no hay censura, cuando en realidad la empieza a ver y sobre todo se provoca con el miedo la autocensura, que ha cambiado mucho en los años el cómo se van aplicando las cosas, pero cuando el gobierno tiene que aplicar la censura, la aplica sin ningún rubor. Pero en general la autocensura está funcionándoles bastante bien, ¿es correcto? Claro, lo que pasa es que es muy interesante. Yo releía, digamos, la novela distópica más clara sobre un estado hipervigilante, que es 1984 de 1984, George Orwell. claro. Y Orwell empieza con una frase interesante: la guerra es la paz. Y parece que fuera una contradicción, pero lo que dice Orwell en esa frase es: el miedo es la paz. Entonces, tú creas un sistema en donde el titular, el gobernador, puede salir abiertamente a hacer un juicio mediático contra un periodista. Ujú, Y ese gobernador, ese presidente, ese diputado, no tiene ninguna consecuencia. ujú. Pero los periodistas sí tienen consecuencia. Ujú. Eso es una ley de miedo. Los estados autocráticos se rigen por una ley de miedo. Cuando escuchamos esta frase de George Orwell que dice la guerra es la paz, es porque la paz está construida con el miedo de que un país los invada, con el miedo de que pierda la guerra interna. Cuando se crea una guerra, y si hay una guerra contra la expresión de la libertad, porque es disidencia, esa guerra está fundamentada justamente en el miedo. Yo recuerdo esta novela y justamente uno de los ministerios que regula esa moneda es el Ministerio de la Verdad, Sí, porque busca que el Estado tenga la verdad. La verdad tiene muchas facetas, ¿eh? Porque no, la verdad deriva de la perspectiva como se vea. Y la exacto. verdad no puede ser la construcción del grupo en poder. La verdad también es la memoria histórica de los que se encuentran en las orillas del poder. Ese es el papel del periodismo. El periodista está hecho para incomodar. Y el día en que la primer molestia cause que alguien acabe procesado o cause que alguien acabe con una demanda porque crean que se excedió, ese día hemos perdido todo. Ujú. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para los ciudadanos que quieren hacer, no sé si decir que quieren confiar, pero que bueno, van a necesitar su documentación en regla, que van a tener que cooperar con estos sistemas? ¿Cuál sería la recomendación para los ciudadanos para evitar pues problemas? Es que la realidad, la recomendación es empezar a ver el papel que tiene fundamental en la democracia la labor periodista. Por eso yo les tengo mucho respeto a ustedes, porque aunque me invitan a darles unas palabras, la realidad, el papel que hacen para mantener el tejido social es fundamental. Poco podemos hacer algo cuando el propio Estado es el propio vigilante del Estado. No imagino a Hobbes diciendo que Leviatán iba a ser un hombre amoroso como el Eros. Ujú, Leviatán es un monstruo que arrasa todo. Así es el Estado. sí, Pero la única forma es entender con crítica y con disidencia lo que actúa el Estado. ¿Cómo podemos hoy por hoy encontrar un sistema de control a través de lo que podríamos llamar una Contraloría Ciudadana? A través de medios críticos, a través de ciudadanos críticos que se pregunten realmente qué va a pasar con sus datos. Hoy por hoy, las grandes empresas, las empresas que son millonarias, viven del uso de datos personales. Ujú. Pensemos, Google, Apple, Amazon, todas su gran valor, su gran activo es el manejo de la información. Los datos personales son el oro negro de este siglo. ujú, Y evidentemente, para el Estado también tiene un valor, ¿eh? sí. El poder conocer el perfil exacto de todos los ciudadanos puede dar ventajas que no tendría ningún otro ciudadano. Claro. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que apoyar y pelear por lo que hacen los compañeros periodistas. Son la verdadera Contraloría Social, estemos o no estemos de acuerdo. Se vale la crítica, se vale el sarcasmo, se vale todo. El poder está hecho para tener resiliencia y piel gruesa a la crítica. Sí, claro. Eso es lo que es la única esperanza que tenemos. Nuestro gran bastión son ustedes.
Gracias, doctor. Oiga, doctora, me llama la atención porque cuando uno lee los manuales de cómo hacer un país autocrático en 5 minutos, estamos siguiendo el manual, pero clarito, es debilitar las instituciones, es controlar la información, es tener todo el aparato a tu disposición, es el poder seguir a todos los ciudadanos. Me llama mucho la atención cómo siento que la sociedad civil estamos así como que pues medio tranquilos, como que medio entendemos lo que está pasando, pero pues nos la estamos pasando bien. Me llama mucho la atención, ¿por qué cree que la participación de gran parte de la ciudadanía sea tan baja y tengo esa sensación de que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, aunque es de manual, porque esto no es nada nuevo lo que estamos escuchando y viendo? Híjole, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que es de manual, pero no es catastrófico. Todo el mundo piensa que va a llegar de golpe esto. La erosión de las instituciones es lenta, tan lenta que pasa inadvertida. Yo leía mucho, y ahorita no tengo el nombre en la mente, a una periodista rusa. Y ella tenía una frase en alguna entrevista que le hacen en el New York Times que dice, la belleza peligrosa de normalizar la autocracia. Okay. Eso es el problema. Nuestra tendencia humana para poder sobrevivir es normalizar las cosas. Madre. Y lo que yo veo es que estamos perdiendo el sentido del espanto a lo que vemos. Ujú. Y estamos normalizándolo. Estamos normalizándolo. A mí me parece totalmente espantoso que le pregunten a un senador cómo ve lo que está pasando en México y su respuesta de él sea, vayan a ver cómo hay violencia en Estados Unidos. Sí, claro, pero en Estados Unidos están espantados cuando asesinaron a 2 senadores locales en su casa. Nosotros ya le dimos normalidad a eso Uh-huh. y nos permite seguir caminando sabiendo que hace 2 días en alguna parte de la Ciudad de México un perro andaba cargando una cabeza de un hombre Ujú. desmembrado. ¿Cómo hemos Sí. podido normalizar eso? Sí. Entonces, el gran peligro que yo veo es que tenemos que volver a tener el sentido de preocupación y de espanto. Hemos normalizado terriblemente estas razones del manual. Sí, totalmente. Pues doctor, le agradecemos como siempre esta plática, la reflexión y esperemos pues invitarlo próximamente, poder invitarlo próximamente. Viridiana, Gastón, el que los espera siempre que me puedan permitir platicar con ustedes soy yo. La verdad estoy muy, muy feliz de siempre estar con ustedes y les mando un gran abrazo a los dos. Doc, muchísimas gracias. Ahí lo tiene, es el doctor Fernando Sosa Pastrana, él es coordinador de ponencia del ministro González Alcántara, allá en la Suprema Corte de Justicia, en lo que el tiempo que le queda a la Suprema Corte de Justicia, que le recuerdo, a partir de septiembre será completamente nueva.